Tengan todos muy buen día. El docente Carlos Constantino les saluda, curso de álgebra, productos notables 1 es el tema que vamos a desarrollar ahora. Entonces vamos con nuestra primera condición. Productos notables. Tenemos en este caso que los productos notables son aquellos productos indicados que tienen una forma determinada, los cuales pueden recordar fácilmente su desarrollo sin la necesidad de efectuar la operación. Entonces se supone que es notable porque ya está predeterminado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos al famoso trinomio cuadrado perfecto, que sería, en este caso, un a más b al cuadrado, cuyo desarrollo sería cuadrado del primero, ¿no es cierto?, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Eso es en el binomio suma al cuadrado. ¿Qué pasaría con el binomio diferencia al cuadrado? Tendríamos en este caso igual cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Vamos con otra condición. ¿Qué pasa con la identidad de Legendre? Legendre tiene tres formas, ¿no es cierto? La primera, que en este caso va a ser la suma, ¿no? En este caso, observa, la suma al cuadrado más la diferencia al cuadrado, que te queda el doble del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. O la resta, que en este caso te quedaría 4 veces el primero por el segundo. O la resta cuando el exponente es 4, que te queda la multiplicación de los anteriores, que sería 2 por 4, 8, a por b, y luego el a cuadrado más b cuadrado. A continuación tendríamos la famosa diferencia de cuadrados. En este caso, tenemos que si multiplicas un binomio suma por un binomio diferencia, el resultante es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. En el desarrollo del trinomio al cuadrado, que en este caso va a ser un a más b más c al cuadrado, tenemos dos condiciones. Le dije hace un momento, el a más b más c al cuadrado, que era el cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del tercero, más el doble del primero y el segundo del segundo y el tercero, más el doble del, en este caso, tercero y el primero. De lo contrario, también podríamos encontrar el apareado, ¿no? A por b más b por c más c por a al cuadrado, que en este caso sería el cuadrado del primero, ¿no? El cuadrado que en este caso va a estar representado con a por b, que sería a cuadrado b cuadrado, el cuadrado del segundo, que sería b cuadrado c cuadrado, el cuadrado del tercero, que sería c cuadrado a cuadrado, más el doble del primero, del segundo y el tercero, que multiplicaría a la suma de a más b más c. ¿Correcto? Ahora tenemos el desarrollo del binomio al cubo. Cuando hablamos del binomio al cubo, puede ser el binomio como suma, el binomio al cubo al resta, ¿no es cierto? Diferencia. Que en este caso quedaría el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero más por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. En el caso que sea una diferencia, sería lo mismo, primero el cubo, pero ahora va a ser una resta, menos 3 veces a cuadrado b cuadrado, más 3 veces b cuadrado, a cuadrado, a por b cuadrado, menos b al cubo. ¿Correcto? Ahora, veamos acá. Según Cauchy. ¿Cómo se puede escribir según Cauchy la condición? ¿Cierto? También tenemos las relaciones particulares del cubo y también tenemos la suma y diferencia de cubos. Esas tres condiciones vamos a observar. Vamos con el primero. ¿Ya? Vamos con el primero. Por acá también tenemos el trinomio, ¿no? El trinomio, el desarrollo de un trinomio al cubo. Y según Cauchy también cómo se puede escribir. Entonces, las otras formas más usuales que tiene los cubos. Vamos a dedicarnos en esta hoja a todo lo que es al cubo. Tendremos la primera condición. En este caso, si te has dado cuenta, tengo un a más b al cubo, pero según Cauchy, o cómo se puede escribir también, que sería la condición, sería el cubo del primero, más el cubo del segundo, más el triple del primero por el segundo, por la suma de los dos. Si es una resta, sería el cubo del primero, más menos cubo del segundo, menos 3 veces el primero por el segundo, por la diferencia de los dos. En las relaciones particulares decimos que si esto no es Legendre, decimos que si esta es una suma de los exponentes cubos, va a quedarme, cuando es una suma, me va a quedar el primero, que en este caso sería 2 veces el a por el primero al cuadrado más 3 veces el segundo al cuadrado. Pero cuando esto es una resta, esto me va a quedar el segundo, que en este caso es b. Por eso dices 2b de b al cuadrado más 3 veces a cuadrado. ¿Correcto? Esas son las relaciones particulares. En el caso de la suma diferencia de cubos es la multiplicación de un binomio por un trinomio, tenlo muy presente. El binomio por el trinomio, cuya diferencia sería que si esto es una suma, él tiene que ser una resta, y si esto es una resta, él tiene que ser una suma. Él está al cuadrado en el primer dato, el producto de los dos está en el centro y el cuadrado del segundo está en el final. La condición multiplicada me va a quedar la suma de los cubos, que en este caso es cubo del primero más cubo del segundo. En el caso de la siguiente sería la diferencia de los cubos. Ahora mira, en el caso del trinomio al cubo tenemos una primera condición que sería cubo del primero más cubo del segundo más cubo del tercero más el triple del cuadrado del primero por el segundo.
el triple del cuadrado del primero por el tercero, el triple del cuadrado del segundo por el primero, el triple del cuadrado del segundo, este es cuadrado por favor, por el tercero, más el triple del cuadrado del tercero por el primero, el triple del cuadrado del tercero por el segundo, más 6 veces primero, segundo y tercero. Y en la condición Y en la condición de Cauchy, esto simplemente se sacaría factor común. Por lo tanto, en la primera parte sería ahí lo mismo, ¿no es cierto? Tendrías cubo del primero, cubo del segundo, cubo del tercero. Acá tendrías el triple del primero por el segundo por la suma de los dos. La condición de el triple del segundo por el tercero por la suma de los dos. Y el triple del primero por el tercero por la suma de los dos. Más 6 veces el primero, el segundo y tercero. Pero lo más usual es utilizar estas formas, observa. En el caso de la condición de los cubos, tendrías, por ejemplo, más efectivamente y más usado dentro de los desarrollos, es la forma, en este caso, del a cubo más b cubo más c cubo más el triple del producto de la suma de 2 en 2, a más b, b más c y a más c. También es usada la forma a cubo b cubo más c cubo más 3 veces a más b más c, que multiplica a la por b por c, a por c menos 3 veces a bc. Y también es usada esta forma, que es el triple de a más b más c por la suma de los cuadrados menos el doble de la suma de los cubos más 6 veces el primero, el segundo y el tercero. Avancemos. Aquí tendremos, por ejemplo, la identidad de Gauss. Gauss tiene la forma clásica, que es la que me dice que el cubo más el cubo más el cubo es igual a la suma de los 3 más la suma de los cuadrados menos el a por b menos el a por c menos el b por c más 3 veces ac. Pero en el caso de que no tengas los cuadrados, tú puedes organizarlo como a más b más c al cuadrado menos el triple de a por b, de b por c y de a por c más 3 veces abc, en el caso que no lo tengas. La condición de las identidades de Steven, tenemos la multiplicación de binomios con término común. Por ejemplo, si fuesen dos binomios, que del cuadrado del primero más el primero por el segundo por la variable común que es x y el producto de la por b. Si fuesen tres, sería el cubo más la suma de los tres, que en este caso no son comunes, por el común que es al cuadrado, el producto de 2 en 2, que es ab, bc y ac, por el común más 3 más el abc. Si fuese negativo, lo único que va a cambiar son que los signos van a ser alternados. Este va a ser más, este va a ser menos, este va a ser más y este va a ser menos. Pues la misma condición que la anterior. En el caso de la identidad trinómica de Argand, es el único que multiplicando dos trinomios origina otro trinomio. En este caso, mira, tengo un trinomio que está idéntico al de acá, lo único que está cambiando es en el signo central, que este es menos y el de acá es más, y cuyo resultado va a ser el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el cuadrado del tercero, y la suma de los tres. Si en el caso nosotros representaríamos al m por 1 y al n por 0, obtendríamos una condición muy común, que en este caso va a ser el a cuadrado, ¿no es cierto? El a cuadrado más x más 1 multiplicado con el x cuadrado menos x más 1, origina siempre el cuadrado del primero, que sería x cuarta más x cuadrado más 1. Eso es en cuanto a las identidades de Argand. En las identidades de Lagrange van a quedar la multiplicación de dos condiciones, ¿no es cierto? En este caso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el a cuadrado más b cuadrado y el x cuadrado más y cuadrado, que originaría la combinación del x por el y más el b por el y al cuadrado más, ahora, el a por el y menos el b por el x al cuadrado. Aquí listo. En el caso de que sean tres, que en este caso es ABC cuadrados, x y z cuadrados, me quedaría el a por el x más el b por el y más el c por el z al cuadrado, luego juntamos de 2 en 2 el ay y el bx al cuadrado más el bz y el cy al cuadrado más el az menos el cx al cuadrado. Y ahí tendríamos la condición por Lagrange, perdón. En las igualdades condicionales son aquellas cuya condición de suma vale 0 y a partir de eso se condicionan datos como lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la suma de los cuadrados es menos 2 veces el producto de 2 en 2, AB, BC, AC. La suma de los cubos que del triple de ABC. La suma de las cuartas que del doble de la por B, B por C, A por C al cuadrado. La suma de las cuartas también se puede escribir como 2 veces el A cuadrado, B cuadrado, B cuadrado, C cuadrado y A cuadrado, C cuadrado. Y también se puede escribir como un medio del A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, todo al cuadrado. Pero también hay más condicionales como la siguiente. Mira, observa. Nosotros decimos que la condición de 4 veces a por b más b por c más a por b al cuadrado es igual al a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado al cuadrado. O también podemos decir que el a por b más b por c más a por c al cuadrado es igual al a cuadrado
¿no? En este caso b cuadrado más b cuadrado c cuadrado más c cuadrado a cuadrado. En el caso de que sea grado 5, el a la 5, b a la 5, c a la 5 es igual a menos 5 veces abc, que multiplica a la b, al bc y al ac. ¿Correcto? También tenemos las condiciones como, por ejemplo, si tengo un a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado sobre 2 y el a cubo, b cubo, c cubo sobre 3, eso es igual a a5 más b5 más c5 sobre 5, en el caso que sumen 0. Si en este caso es 7, porque acá es a cuadrado y acá es a la quinta, este va a ser a la 7. Pero este tiene que ser denominador 2, este 5 y este de acá 7. En esa distribución tiene que estar. En las equivalencias tendríamos que si los cuadrados, la suma de los cuadrados es igual al producto de 2 en 2, es porque el ABC son iguales. En el caso de que tengas en una equivalencia el a cubo más b cubo más c cubo igual a 3a, una de las formas de desarrollar es que sea iguales. La otra forma es que sumen 0. ¿Te acuerdas? Ahora, existe otra equivalencia muy interesante, como por ejemplo la que voy a presentar acá. En este caso, si digo que si mi x más 1 sobre x igual al m, presente en la condición va a ser igual, ¿no? va a ser igual a m, entonces la suma de los cuadrados va a ser m cuadrado menos 2. La suma de los cubos va a ser m al cubo menos 3. La suma de las cuartas va a ser igual a, por si acaso que esto es un corchete, si esto es un corchete, a m cuadrado menos 2 al cuadrado menos 2. Acá también tenemos un corchete que es m cuadrado menos 2 al cuadrado menos 2 a la condición cuadrada menos 2, ¿no es cierto? Entonces, eso es en el caso de esos efectos. En el caso que tenga un a más b al cuadrado igual a 4 veces ab, esta es una flechita y dice que el a y b son iguales. Aquí también, cuando se presenten estas condiciones, esto es una flechita y me dicen también que el a y b son iguales. En el caso del x menos y al cuadrado, el x menos z al cuadrado y el y menos z al cuadrado sea igual a 0, el x y z son también iguales. Entonces, veamos acá en los casos especiales, ¿no es cierto? Identidad especial. Si yo tengo un a más b, un b más c y un a más c sumado con a por b por c, esto es igual a más b más c, que multiplica la condición de el a por b más a por c más b por c. ¿De acuerdo? Pero también podríamos indicar que tengo un a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado más a por b más b por c más a por c, y esto es igual a, en este caso, un medio del a más b al cuadrado, b más c al cuadrado y el a más c al cuadrado. En el caso que la condición sea una diferencia, entonces tendríamos un medio de la diferencia de a menos b al cuadrado, b menos c y a menos c al cuadrado, ¿correcto? Por acá tendríamos también que si tengo la diferencia de a menos b al cubo más b menos c al cubo más c menos c al cubo, cuando las condiciones son especiales podemos decir que esto es igual a 3 veces ab, bc y ca, ¿correcto? En el caso de la suma, esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la cubo más b cubo más c cubo más a más b más c al cubo menos 6, que también se puede representar de esa manera. En el caso de los cuadrados, esto es igual a el a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más el a más b más c al cuadrado. O también podremos indicar que si en el caso me encuentro con un a cuadrado, b cuadrado y un x cuadrado más y cuadrado y z cuadrado y w al cuadrado, que es igual. Es igual a al ax by al cuadrado, al y, ¿no? Y al otro dato a z menos b doble al cuadrado y al otro dato que tendríamos en la condición, ¿no? Eso es en las condiciones especiales. Por acá también tenemos otro dato especial, que si tengo un a cuadrado más bc, un b cuadrado más ac y un c cuadrado más a por b, entonces esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual, claro, a la cubo, b cubo, c cubo, a cubo, c cubo, más 4 veces bc, más, en este caso, perdón, a la cuarta bc, más b a la cuarta ac, más c a la cuarta ab, más el doble del a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Y por último, si en el caso son las sumas, en este caso me quedaría el a cuadrado más a por b, bc, ac, b cuadrado a por b más bc, ¿no? Y c cuadrado a por b, bc y ac. Ahí están las condiciones. Y tendríamos en este caso problemitas. Primer problema. En el primer problema nosotros decimos sí, ¿no es cierto? Sí, el a menos b igual a b menos c y vale raíz séptima de 7. Me pides calcular el valor de e, que es a menos c a la séptima, b menos c a la séptima y a menos b a la séptima, todo sobre 70. Dándonos como respuestas 3, 13, 23, 33 y 43. Veamos cómo se resuelve. Resolución número 1. Vamos a ver. Lo primero que tendríamos que hacer es encontrar el valor a menos c, porque ese no lo tengo. Si te has dado cuenta, yo tengo el valor a menos b, que lo puedo reemplazar aquí. Tengo el valor b menos c, que lo puedo reemplazar así, pero no puedo reemplazar este porque no lo tengo. Entonces, en una suma vertical vamos a poder encontrar. Tengo a menos c,
igual a raíz séptima de 7 más b menos c, raíz séptima de 7, simplificamos el b, o eliminamos el b, porque no lo vamos a simplificar, sino eliminar, y me quedaría a menos c vale 2 veces la raíz séptima de 7. Acto seguido sería que reemplazamos en e para ver cómo queda. Ahí está mi e, mira, y reemplazo ahora. Observa. Al reemplazar me quedaría 2 veces la raíz séptima de 7 más la raíz séptima de 7 más la raíz séptima de 7, todas a la séptima sobre 70. Entonces te das cuenta que podríamos haber simplificado, ¿no es cierto? Séptima, 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 séptima y séptima, séptima. Y el 2 quedaría elevado a la 7. Entonces se vería de esta manera, mira. Quedarían 2 a la 7 por 7 más 7 sobre 70. Fácilmente podríamos sacarle, entonces, ¿qué? Una simplificación del 7 en la fracción. 7, 7, 7. Y el denominador también tiene un 7. Entonces se simplifican. ¿En qué nos quedaría? Nos quedaría 2 a la séptima, que es 128, séptima que es 1 y séptima que es 1 sobre 10. O sea, nos estaría quedando 130 décimos. Y si simplificamos, nos quedaría en este caso, ¿cuánto? 13, que la respuesta sería entonces la alternativa B, correcto. Vamos al siguiente dato. En el caso de la pregunta número 2 tenemos, si se cumple, ¿y qué nos dice? Que en este caso, ya b de la cubo más b cubo más c cubo vale el doble de AB, de BC y de AC, y que A más B más C vale 1. Muy bien, vamos a ver. Entonces me pides hallar el valor de E. ¿Qué me pides? Me está solicitando E, que vale 1 más 5 veces ABC sobre A por B, sobre B por C y sobre A por C. Ahí están nuestras claves, 1, 3, 5, 7 y 9. Veamos qué nos sale en este tipo de condiciones. Resolución 2. Tenemos, utilizando esta fórmula, ¿cuál? Mira lo que nos van a mostrar acá, esta fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar estos valores del A cubo, B cubo, C cubo por los valores que están acá. ¿Y qué nos va a quedar? Mira, ¿y qué nos va a quedar? Observa, reemplazando, nos va a quedar así. Ya no vamos a escribir esta parte, ¿no es cierto? Porque esto vale 2 veces. Y con esto se va a convertir en ¿cuánto? En 5, ¿no es cierto? Se va a convertir en 5. Pero ese 5 lo voy a despejar. No lo voy a dejar acá, sino lo voy a despejar acá. Y hasta ahí ya tendríamos una primera condición. Luego, utilizamos esta otra fórmula, mira. Esta otra fórmula que me dice que el A más B por el A más C por el B más C más ABC es igual a lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Por lo tanto, utilizamos esta fórmula y vamos a tener lo siguiente, mira. Reemplazamos. En esta fórmula ya no voy a poner esta cantidad, sino voy a colocar un quinto. Esto sigue siendo lo mismo y esto también, ¿no es cierto? Entonces, no te olvides que esto valía 1 y esto sigue siendo lo mismo. Y tendríamos que este 5 multiplica a este dato, multiplica a este dato y se vería así, mira. 1 más 5 ABC es igual a 5 veces ese suma que tengo ahí, ¿no es cierto? Entonces ahora reemplazando en E para ver lo que hemos encontrado. Mira, lo que hemos encontrado justamente es esto. El 1 más 5 veces ABC, que lo voy a reemplazar acá en esta oportunidad. Y ya puedo observar que los datos son simplificables. Simplifico la condición y me queda 5. Y ahí tendríamos la segunda respuesta, que sería en este caso la C, correcto. Vamos al siguiente dato. 3, mira, la simplificación de, y me queda esta condición, ¿cierto? Uy, bastante, tenemos entonces que trabajar. Pero me dicen que es, y me dicen, de respuesta A me dicen A al cubo menos 1, de respuesta B me dan, en este caso, A a la sexta menos 1, de respuesta C me dan entonces X a la novena menos 1, de D me dan en este caso X a la novena más 1 y finalizamos con X a la sexta más 1. Entonces veamos cómo se resuelve. Lo primero que tendríamos que resolver es la diferencia de los cuadrados, así es que observando la condición original, veo que esos dos son diferencia de cuadrados, por eso lo marcamos con rojo, cuya resolución sería, ¿no es cierto?, a cuadrado menos 1, a cuarta menos a cuadrado más 1, por lo que queda ahí. Pero si te has dado cuenta, en los siguientes datos, los que están con rojos, es una diferencia de cubos, cuya condición de resolución se quedaría como, muy bien, el A a la sexta menos 1, pero los dos que están adelante, los dos ahora que están acá con rojo, tienen igual de relación para la condición de Argand, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerle un Argand y nos quedaría de esta manera, mira. Entonces hacemos un Argand y nos quedaría así, ¿ves? ¿Observas? Y a eso le volvemos a hacer el teorema del trinomio, ¿cierto? Y cuando ya resolvemos estos cubos, o en este caso esta diferencia de cubos, ya tendríamos para poder desdoblarlo por una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Lo desdoblamos, tendríamos la suma por la resta, quien es la simplificación es la suma y nos quedaría entonces la resta, que sería X a la novena menos 1, alternativa C.
Y en este caso, el problema número 4. Tendríamos en el problema número 4 lo siguiente, ¿no? Tienes que a más b más c más d al cuadrado es igual a 4 veces a más b y c más d. En este caso me pides hallar e, que vale 4 elevado a la condición c más d sobre 2 veces a más b. Entonces acá tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5, 6, ¿cierto? Ya, y 8. En este caso 1, 2, 4, 6 y 8. Vamos a ver. Resolución. Usando esta pequeña fórmula, si x más y está al cuadrado y es igual a 4xy, entonces este letrita de acá significa entonces el x y el y llegarían a ser iguales. Y si son iguales, ya nosotros lo que vamos a hacer es esto, mira. Vamos a darle forma y decimos, ya, la condición tendríamos entonces a la más b, tendríamos a c más d al cuadrado es igual a 4, porque ya lo acomodé bonito por grupos, y eso se quedaría como que el a más b y el c más d serían lo mismo, ¿no es cierto? Y si son iguales ya puedo reemplazar en la condición del valor encontrado, entonces observamos y tendríamos que efectivamente ese datito de ahí te quedaría 4 a la 1 medio, que se convertiría en la raíz cuadrada de 4, que sería 2, ¿no es cierto? Y sería nuestra respuesta a la vez, ¿no? Número 2. Entonces, hasta ahí creo que todo está bien. Tengan muy buenas noches con todos, muy buenos días y muy buenas tardes. Hasta la siguiente oportunidad.